de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 en adelante. Esto nos dice el Señor. Le llevaron esta noticia a David. Los filisteos llegaron para atacar a Keila y se apoderaron de las eras. Entonces David consultó a Yahvé, preguntándole: ¿debo marchar contra los filisteos? Yahvé respondió a David: anda, derrotarás a los filisteos y librarás a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: no tenemos ya bastante que temer aquí en Judá para que vayamos ahora a buscar a los filisteos en Keila. David consultó de nuevo a Yahvé y éste le respondió: levántate, baja a Keila, porque yo he entregado a los filisteos a tus manos. Partió pues David para Keila con sus hombres y se trabaron en combate con los filisteos. Les quitó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así fue como David libró a los habitantes de Keila. Palabra del Señor. Te lo damos, Señor. Vemos cómo nos habla del rey David. El rey David, pues alguien que no daba ni un paso sin consultar a Yahvé, sin consultar a Dios. Y eso es lo que nos dice a nosotros, que nosotros no podemos dar ni un paso sin consultar a Dios. Que cada paso que vamos a dar tenemos que ponernos en su presencia y preguntarle a Él si Él está de acuerdo que lo hagamos o no. Que nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros no consultamos a Dios, vamos solos, estamos desprotegidos. Y no podemos vivir desprotegidos, no podemos estar lejos de la presencia de Dios Todopoderoso. Porque a donde vamos y como vamos, Él es quien obra, Él es quien actúa, Él es quien muestra sus maravillas, aquellos prodigios de los que nos han contado nuestros antepasados o hemos escuchado. Hoy día los vemos y los vivimos, porque es el mismo Dios que está en el trono, porque Él es el principio y Él es el fin, porque Él es el Todopoderoso. Y nosotros, si nosotros acudimos a Él, Él siempre nos va a dirigir cuando tenemos que irnos. Aquí nos habla de que los hombres de David, pues vieron humanamente los problemas y vieron la aflicción que tenían, vieron que ya tenían suficientes problemas en casa para todavía ir a buscar más problemas. Pero así es como nosotros los humanos vemos muchas de las veces, pero no es como Dios ve. Él le dice que vaya, que ya se lo entregó. Pero lo importante es cómo David, cuando los hombres lo ponen a dudar, no se va con lo que les dicen, sino que regresa nuevamente a Dios, regresa nuevamente a consultarle a Dios, regresa a preguntarle nuevamente qué es lo que debe hacer. Nosotros muchas de las veces en nuestras comunidades van a haber muchos hermanos que nos van a decir: pero ¿para qué hacemos esto? Pero es que así no se hace, pero es que no, pero es que mira, fulano dijo esto. Siempre va a pasar eso. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en oración. Al final del día va a ser como el Señor nos va a dirigir. Si nos ponemos en las manos del Señor, Él nos va a llevar a donde Él nos quiera llevar. Y nos va a usar como Él nos quiera usar. Porque al final del día no se trata de lo que nosotros hagamos, digamos o queramos hacer. Al final del día se trata de lo que Él quiera hacer. Como Él nos quiera usar. Lo importante es que nosotros le digamos: sí, aquí estoy, usando. Y de ahí Él se encarga del resto. El Señor, en su infinita misericordia, nos va a llevar donde haya necesidad. Nos va a llevar donde haga falta una palabra. Nos va a llevar a donde Él necesite que estemos. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar. Pero no podemos actuar y partir a la primera e irnos como se nos dé la gana a nosotros. Tenemos que consultárselo al Todopoderoso. Tenemos que ponernos en su presencia. Como aquí el rey David nos da un ejemplo grande a nosotros de cómo se tienen que hacer las cosas, de cuál es de la manera correcta de actuar, la manera correcta de dirigirnos, la manera correcta de vivir, porque era como él vivía. Él no tomaba ninguna decisión si no se lo consultaba a Yahvé. Todas las decisiones que tomaba, primero consultaba. Lo atacaban y no respondía al ataque si no lo consultaba primero. Y ya cuando Dios le aprobaba, entonces él iba. Por eso no perdía ninguna batalla. Por eso no fue vencido, no fue derrotado, porque siempre consultaba a Yahvé. Siempre se ponía en la presencia de Dios. Siempre estaba ahí humillándose ante el Señor. Y eso es lo que pasa muchas de las veces nosotros.
Sí vamos y sí oramos, pero no nos humillamos. Vamos y queremos, mira, tengo que hacer esto y queremos darle órdenes a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? Nosotros tenemos que humillarnos ante Él. Porque otro nos dice, Carta de Santiago nos menciona que Dios favorece al corazón humilde, pero ignora el corazón orgulloso. Por eso nosotros tenemos que buscar, perseguir y pedirle que nos dé humildad. Porque es la humildad lo que nos va a abrir el camino. Porque es la humildad como Dios nos va a poder escuchar. Si no hay humildad en nosotros, no vamos a poder ser escuchados. Vamos a hacer lo contrario, vamos a ser ignorados. Todos tenemos que buscar, perseguir la humildad, suplicarle al Señor que nos dé esa dicha de tener humildad, de vivir con humildad, de transmitir esa humildad a nuestros semejantes, de tener esa humildad en nosotros, porque así de esa manera el Señor va a obrar en nosotros. Si nosotros queremos ser arrogantes o creemos que porque sabemos un poco y ahora vamos a ser superior que los demás, estamos muy mal, porque saber es muy bello, pero a veces cuando sabemos demasiado nos hace daño también. Porque pensamos que ya lo sabemos todo, que ya tenemos todo en las manos y pues comenzamos a hacer de menos al hermano que viene comenzando. Pensamos de que es ignorante, de que no se le queda y no nos acordamos de que nosotros venimos de esa misma manera. Comenzamos a caminar paso a paso, lento, y hubieron hermanos que nos apoyaron, hermanos que nos dirigieron, hermanos que nos enseñaron a orar, hermanos que nos enseñaron a amar a nuestro Dios. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Ahora nosotros tenemos que ser esos hermanos que guiamos a los demás, que les empujamos a dar ese pasito, que vamos a una casa y oramos por una persona y es lindo que oramos y es lindo cómo sana esa persona. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque hay personas que buscan milagros, pero no buscan a Dios. Y nosotros tenemos que asegurarnos que las personas vayan a Dios, no al milagro, porque Dios quiere sanar nuestras almas. Él quiere sanar nuestras almas. Pero nuestro cuerpo muchas de las veces Él permite que sea de esa manera, porque es como nos purifica, es como nos sana, es como Él nos está preparando para algo más. Y Él quiere que en la adversidad, cuando nosotros estamos en problemas, en tristeza, en angustia, en dolor, aún así, casi no pudiendo, le alabemos, le bendizcamos, le glorifiquemos. Eso es lo que Él quiere vernos a nosotros, quiere vernos rendidos, sin fuerza, pero sabiendo que nuestra fuerza no está en nosotros, nuestra fuerza está en Él. Él es el que provee la fuerza, Él es el que provee todo, Él es el que nos da todo lo que tenemos, todo lo que somos y estar donde estamos. Él es el que nos ha puesto ahí y Él sabe por qué nos puso ahí. David nos da ese gran ejemplo a nosotros de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, a dónde es que tenemos que ir, cómo tenemos que actuar, y es a Dios que tenemos que ir para poder actuar. No actuamos para ir a Dios, vamos a Dios para ver cómo es que tenemos que actuar. Él es el que nos va a dirigir. Él es el que va a dirigir nuestro camino y Él va a abrir el camino para donde tenemos que ir. A veces nos invitan a diferentes lugares y pues sí, uno se emociona y se va a la primera. Y nosotros hemos aprendido que pues no podemos partir a la primera. No podemos. Tenemos que ponerlo en discernimiento, ponerlo en oración, ya que el Señor diga si es que tenemos que ir o no debemos ir. Porque a veces también el enemigo es muy sucio y usa trampas para que pues, nos pase algo o nos cae la boca de alguna manera y así pues se para lo que el Señor está haciendo en nosotros, se detiene. Entonces por eso nosotros tenemos que pues, tener mucho cuidado, no actuar a la primera. Lo primero es preguntarle al Señor si Él está de acuerdo, si lo que hacemos le complace a Él, si lo que hacemos es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque si Él quiere que nosotros hagamos lo que Él nos está diciendo, entonces Él va a estar con nosotros. ¿Cómo vino Moisés hasta Egipto? Solo un hombre tartamudo. ¿Cómo lo iba a hacer solo él? No lo hizo solo. La presencia de Dios iba con él. Por ello fue que nadie lo pudo detener. Así es. Y hoy nos da ese ejemplo grande David, que es pues, el mejor rey de la historia. Y Jesucristo nos dice lo mismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Nos dice: estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Jesucristo nos dice lo mismo a nosotros, que tenemos que estar en oración, que tenemos que buscar esa comunicación con el Señor,
que tenemos que estar día y noche comunicándonos con Él, para que así de esa manera sea siempre Él quien nos guíe, sea siempre Él quien nos dirija, sea siempre Él quien esté adelante de nosotros, atrás de nosotros, al lado de nosotros. Siempre va a ser Él, pero por eso nosotros tenemos que estar en comunicación con Él. La oración es el medio más fuerte para comunicarnos con Él. Si ahorita le hablamos a un hermano en otro estado, es por un teléfono, porque no podemos de otra manera. Pues ese es el medio con el que nos comunicamos con Él. Pues con Dios el medio es la oración. Es el medio que utilizamos para estar en comunicación con Él. Pero a veces estamos hablando con Él y hablamos tanto que ya no decimos nada. Tenemos que hablar, pero también tenemos que callar para que Él, así de esa manera, nos pueda dirigir a nosotros y así nosotros podemos tomar la dirección que Él quiere que tomemos. Porque si nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, siempre vamos a estar solos y carnalmente no podemos hacer nada. Pero el Señor Todopoderoso lo puede hacer todo. Amén. Amén.